Bueno, pasamos a un escenario que tiene que ver mucho con el anterior, con la razón media. Pero aquí ya hablamos de razón instantánea de cambio. Nácese precisamente de analizar una curva. Porque si fuera una línea recta, pues todos los puntos infinitos de la recta tendrían la misma pendiente y no habría mayor problema. Noten de que los infinitos puntos de esta curva tienen diferente pendiente o grado de inclinación. Entonces el hombre, Leibniz, Newton, todos esos pensadores que nos dejaron un gran legado, comenzaron a trabajar esa parte. Entonces, similar al análisis anterior, tomamos un x1 que va a tener una imagen f de x1 y un x2, una imagen f de x2. Aquí ya ustedes saben de que se genera un delta x, un incremento en x, al ir de x1 a x2. Y esto va a tener un efecto sobre esta parte, que es el delta y. Aquí esto se genera una pareja ordenada, un punto A, un punto B. Ese punto pues ya saben que es x1, f de x1, x2, f de x2. Listo. Aquí podemos decir cómo comenzaron a darse cuenta de esa razón instantánea. Pues miren, comenzaron a hacer acercamientos, por ejemplo, puede ser de B hacia A. Y entonces, por aquí, y voy a trazar las rectas. Estas rectas, ustedes ya intuyen o saben que son rectas secantes. El hombre comenzó con esta parte. Y luego se fue acercando más. Y un poquito más. Y otro poquito más. Hasta que llegó un momento en que solo y solamente pasó por este punto A. Y entonces dijo, allí me estoy dando cuenta que hay una razón instantánea de cambio. ¿Y qué observo acá con este delta X? Pues por ejemplo, que cuando está aquí, está hablando de otro X sub I. Y cuando está por acá, otro X. Y menos 1, pongamos. Pero observen ustedes de que al ir acercándose de B hacia A, este delta se va acortando. Por ejemplo, de x2 a x sub I, más cortico. A x sub I menos 1, más corto. O sea que hasta que llega, hasta que llega es a x1. Entonces quiere decir que delta x se va haciendo tan pequeñito que ese delta x tiende o se acerca a 0. Ese incremento, al hacer esos acercamientos de B hacia A. Entonces eso permite este análisis. Eso nos va a permitir este análisis o este juego con objetos matemáticos. Dijo, listo. El Rick, casi que el Ricardo, el Rick, razón instantánea de cambio va a ser igual al límite. Cuando delta x tiende a 0, está haciendo pequeñito, ¿de quién? De f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Cuál es la diferencia con razón de cambio promedio o tasa promedio de cambio? Pues que la razón de cambio promedio o tasa promedio de cambio es la pendiente de la secante. Y la razón instantánea de cambio es la pendiente de ¿qué?
de la tangente. Pues en una tenemos una recta tangente. Pasa por un solo punto. Mientras que la secante es una recta que pasa por dos puntos. Entonces, hay una que es recta tangente. Y todas estas son rectas secantes. Listo. Entonces esta, mire que no tiene esta notación de límite porque el delta x no tiende a cero, no es tan pequeñito. Siempre va a haber un delta x. Y entonces esta nada más opera con ¿qué? Con f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces lo que es la diferencia es que esta pasa al límite, esta no. Entonces esta es media y esta es instantánea. Ojo con esa observación. Entonces vamos a ver un ejemplo de Rick. Razón instantánea de cambio para la misma función, para f de x igual a x al cuadrado. Entonces, razón instantánea de cambio, ¿cuál es? Para f de x igual a x cuadrado, cuando x sea igual a, pongámosle 2. O es más, mejor para que nos coincida con esto, cuando x sea 1. Entonces, aplicando la definición, la razón instantánea de cambio es igual. Voy a escribir acá para escribir un poco de notaciones que nos van a servir. La razón instantánea de cambio es igual a la pendiente de la tangente en un punto x, que es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Eso me lleva a la primera derivada, otra forma de escribir la primera derivada de la función f1 es esto, o f comilla, que también es de y de x, o sea, derivada de y con respecto a x, o también otra notación que me gusta más, que es y'. ¿Por qué y'? Porque f de x es y. Entonces, observemos acá. Si f de x es y yo hago la primera derivada así, f' de x, entonces a y también le escribo que es y'. Primera derivada de la función x, primera derivada de y o y'. Listo. Entonces esas son, y hay otras formas de notación, de escritura. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces el RIC va a ser igual a la pendiente de la tangente. ¿En qué punto? Cuando x sea 1. ¿De quién? Del límite cuando delta x tienda a 0 de f de x más delta x. Aquí ya sabemos que es que, como está al cuadrado, entonces dicen que es f de x más delta x al cuadrado, menos la función original, menos f de x. Ahora la reemplazamos. Todo eso sobre delta x. Dicen, desarrollemos eso. Entonces dicen, límite cuando delta x tiende a 0 de binomio al cuadrado, x cuadrado, ¿será que me cabe? Yo creo que sí, más 2x delta x más delta x cuadrado menos f de x, que f de x es x cuadrado, menos x cuadrado. Todo esto sobre delta x. Esto va a ser igual a x cuadrado con un x cuadrado. Me quedó límite cuando delta x tiende a 0 de 2x delta x más
delta x al cuadrado sobre delta x. Factor común delta x, límite dos x más delta x. Verifiquemos. Delta x por 2x, 2x delta x por delta x al cuadrado. Como apenas me estoy acercando a 0, este de delta x es diferente de 0, entonces me permite cancelar aquí. Y me va a quedar únicamente el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Paso al límite y este delta x se vuelve 0. Entonces el límite va a ser ¿cuánto? 2x. El límite es 2x. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir lo siguiente. Toda esta notación, mire que es la pendiente de la tangente cuando x vale 1. Entonces, me dio que la pendiente de la tangente cuando x vale 1 me dio ¿cuánto? 2x. Por lo tanto, esa pendiente de la recta tangente va a ser igual a 2 por x que vale 1. O sea que la pendiente va a ser 2. O sea que me dio positivo. Y si recordamos el gráfico, estamos hablando de algo así. Por aquí está 2. O sea que tienen una recta tangente aquí. Estamos hablando de la función f de x igual a x al cuadrado, una parábola cóncava hacia arriba, y mire que efectivamente esta pendiente es positiva. Esa pendiente nos dio 2, es positiva. Podríamos calcular también la ecuación de esa recta tangente, así como calculábamos la ecuación de la recta secante. Miremos a ver cómo la calculamos. Dice, ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. Listo. Voy a dejar ese dibujito que me sirve. Entonces le vamos a dar respuesta a es aquí sería 1, porque estamos hablando que cuando x valga 1, cuando x valga 1, y aquí va a tener una imagen que es como la función es x al cuadrado, entonces f de 1 va a ser 1 al cuadrado, o sea 1. O sea que en realidad este punto es el 1,1. Entonces ya tengo un punto. Tengo un punto y tengo la pendiente. Apliquemos Pepe. ¿Qué es Pepe? Punto pendiente. Punto pendiente. ¿Y cómo es esa formulita? Pues variación en y es igual a la pendiente por la variación en x. Yo ya tengo ese punto A y tengo un punto cualesquiera XY. Pues la variación en Y va a ser igual Y menos el Y de acá es 1. Igual a la pendiente. La pendiente nos dio 2 por la variación en X. X menos el X de acá, que también es 1. Aquí este es delta X y este es delta Y.
y menos 1 es igual, distributiva, 2x más por menos menos, 2. Donde y es igual a 2x menos 2, este está negativo, pase lo positivo, y donde queda la ecuación de la recta tangente como 2x menos 2 más 1 menos 1. Leyendo esta ecuación, estamos hablando de que ya llegamos a una forma y igual mx más b, donde la pendiente efectivamente es 2 y el corte con el eje y es en menos 1. Mire que la gráfica que hicimos aproximadamente aquí a pulso, por aquí está cortando este eje y en donde en menos 1. Pasa por menos 1 y pasa por el punto 1,1. Esta es la ecuación de la recta tangente. Recta tangente, ecuación. Entonces ya ustedes pueden hacer una serie de ejercicios que yo voy a proponer de acuerdo a este video. Pues yo les mandaré por nuestro canal los ejercicios para que ustedes los enfrenten, me los vayan dando la solución y en clase los vamos mirando dónde están los aciertos, dónde están los errores, etc. Buen provecho.